¿Qué tal? Buenas noches. Estamos filmando la jornada Rumbo al Constituyente. Esta ocasión nos presentamos con varios candidatos independientes que aspiran a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Este es un evento organizado por la Asociación de Egresados de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Doy la bienvenida al doctor Juan Martín Sandoval, quien estudió un doctorado en Administración Pública y tiene una maestría en Planificación Urbano-Regional. Es investigador parlamentario, titular de la División de Política Social de la Cámara de Diputados, con autonomía técnica y de gestión e ingreso por concurso a nivel nacional. Blanca Ivette Mayorga Basurto es ingeniera en informática egresada del Instituto Politécnico Nacional y maestra en Administración de Tecnologías de la Información por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ha trabajado en la administración de proyectos para la gestión de vivienda de interés social, tiene amplia experiencia en el desarrollo de proyectos productivos. Su compromiso es con los sectores en situación de vulnerabilidad social que buscan un espacio de representatividad para exponer sus inquietudes y demandas. Ha participado activamente en mesas de trabajo con especialistas en las diversas disciplinas involucradas en materia de vivienda de interés social. A mi costado se encuentra Javier González Sillón. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana. Se ha dedicado gran parte de su vida a trabajar en la iniciativa privada en el sector farmacéutico. También dio clases en la Universidad Iberoamericana en la carrera de Mercadotecnia. Desde hace ya algunos años tiene la inquietud por el mal desempeño de los gobernantes en turno de nuestra ciudad, lo que lo movió para interesarse por ser un actor de cambio en las cosas que sabe, que está seguro que podemos cambiar. Gracias. A su costado se encuentra Álvaro Luna Pacheco, quien es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle. Se tituló con la tesis La derogabilidad y abrogabilidad de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con grado de maestro y con doctorado en la Ciudad de México, es un gran visionario que desde sus inicios del ejercicio profesional se ha inclinado por el derecho administrativo y el juicio constitucional de garantías. Se ha representado como apoderado legal a diversas empresas y personas físicas en contra de autoridades federales, estatales y municipales. Cuenta con conocimientos de derecho corporativo que le convierten en un abogado multidisciplinario con amplia experiencia que le ha permitido incursionar en el ámbito de la administración pública. Vamos a iniciar con Juan Martín Sandoval. Juan Martín, bienvenido. Quisiera que nos comentaras un poquito cuáles son tus aspiraciones rumbo al constituyente. Tú como doctor en administración pública, no sé si abrazas alguna política pública para poderla llevar rumbo al constituyente. ¿Cuál sería tu aportación en esta constitución, en esta nueva constitución que quizás definirá los próximos 100 años de nuestra ciudad? O más. O más. Bien, muchas gracias. Antes que otra cosa, quiero dar las gracias aquí al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el nombre está largo, y a los que están presentes, a los que nos están escuchando, los compañeros aquí presentes. Gracias a todos. Bien, pues sí hay inquietudes. Supongo que todos los que estamos acá tenemos inquietudes, porque, bueno, lo que vamos a hacer es algo que efectivamente durará muchos años, que es honorario, que no ha sido fácil y no va a ser fácil, ¿verdad? Estar como constituyentes. Entonces, digamos que la propuesta va en el sentido de generar, la principal propuesta, diría yo, es generar un esquema integral, ¿no? Más allá de una política pública, sino que tenga las características de una política de Estado. Integral, continuidad y largo plazo, ¿no? Bueno, generar un proyecto de ciudad. Nosotros, cuando generalmente hablamos de un proyecto de nación, decimos, bueno, nuestra Constitución contiene un proyecto de nación, nuestra ley fundamental contiene un proyecto de nación.
Entonces, mi aspiración es que nuestra Constitución de la Ciudad de México contenga un proyecto de ciudad. ¿Qué es este proyecto de ciudad? Bueno, es la integración urbano-rural, que está un tanto separada, incluso físicamente, por las condiciones geográficas. También que la cuenca, que es una cuenca cerrada, sea tratada integralmente, como corresponde a una política, pues, que puede ser pública en un momento determinado, también de gobierno, depende de los plazos, la territorialidad, pero que a mí me gusta más llamarla como si fuera una política de Estado, ¿no? Bien, esta integralidad de los aspectos, no solo físicos, sino también los sociales y la cuestión política al interior, que sea equilibrada. Este proyecto, a la hora de que integramos lo rural y lo urbano, bueno, hay generación de empleos. Cuando se aborda equilibradamente una cuenca cerrada como esta, hay un medio ambiente mejor. Ahorita sufrimos eso, las contingencias, porque es precisamente una cuenca cerrada. Las características del suelo tienen que ver con que era un lago, entonces hay que rescatar los ríos vivos, los acuíferos que existen todavía, para que se restablezca ese equilibrio. Pero en el sentido ya más tangible, que los ciudadanos pudieran en un momento determinado discernir, yo creo que el proyecto tiene que llegar no solamente a las alcaldías que están previstas, tendríamos que llegar a un nivel menor, que es un nivel de comunidad. Actualmente, parte de esa problemática urbana que tenemos en la ciudad, el tráfico, las vialidades, la falta de movilidad, por citar un caso, tiene que ver también con cómo se ha ido transformando y cómo ha ido creciendo, cómo se ha ido construyendo la ciudad. Yo diría sin una adecuada planeación. Por supuesto que hay planeación, por supuesto que ha habido planes, programas, pero hoy escuchamos hace algunas semanas, quizás 2 semanas, a Mario Molina decir que lo peor que habían hecho gobiernos anteriores era poner el hoy no circula, y las contingencias ahora que tenemos, dobles contingencias, pues nos están ya reflejando esta problemática. Bueno, pues esos aspectos se hacen tangibles hacia la ciudadanía porque no viven en un ambiente, ahora sí que en un ambiente, en un hábitat que les genere esa calidad de vida que se requiere. Entonces, al irnos al nivel de comunidad, estaríamos hablando de ubicar espacios físicos, no decretarlos, no definirlos con el dedo, sino la ciudadanía define sus espacios donde viven, sus vecinos, donde está la parte territorial al alcance, y habría que dotarla de el equipamiento, los servicios que en muchos casos no existe, de tal forma que hasta los desplazamientos llegan a ser menores, se crean algunas fuentes de empleo y demás, y la ciudadanía vive en comunidad, participa, hace ejercicio de ese derecho de incidir en la toma de decisiones en lo público a nivel, digamos, micro, en su espacio inmediato, decide algunas obras, algunos presupuestos. Eso sería, digamos, la principal propuesta, llegar a ese nivel, de tal manera que la familia se vea repercutida en ese beneficio. Y que la ciudadanía, la familia, simplemente, no por azares del destino, pero sí tenga mejor calidad de vida, la inseguridad se abate, entonces vivimos bien, vivimos en familia, vivimos felices, que ese es el fin de los gobiernos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo le haría la misma pregunta a Ivette. ¿Cuál es tu aspiración para llegar al constituyente? ¿Cuál es tu principal propuesta? La propuesta que tú abrazas. Perfecto, gracias. Bueno, antes que nada, igual que Martín, dar las gracias al Instituto Tecnológico, a esta comunidad de la cual formo orgullosamente parte, el Exatec. Gracias por este espacio, más a nosotros como candidatos independientes, que los minutos que nos han dado al aire, tanto en radio como en televisión, son muy escasos, ¿no? Bueno, antes que nada, quiero expresar que tengo 4 propuestas principalmente, pero la más importante en cuanto a políticas públicas
es la igualdad y la perspectiva de género. Yo considero que la igualdad y perspectiva de género deben de ser un elemento que se debe cuidar de manera transversal en todos y cada uno de los artículos de la Constitución. ¿Qué significa esto o qué pretendemos ganar con esto? Proteger o salvaguardar los derechos y libertades que hemos ganado hasta ahorita. Yo amo mi ciudad y por eso estoy aquí. Estoy tratando de ser diputada constituyente en la Asamblea para poder seguir resguardando esos logros que hemos tenido como ciudadanos, que nos ha llevado muchísimos años, décadas incluso, llegar al punto en el que estamos. No creo que todo esté mal, creo que somos una ciudad pionera en muchos aspectos muy importantes y yo festejo eso. Y quiero ser parte de, en este momento histórico, de que esos derechos se sigan salvaguardando, ¿no? Principalmente. En cuanto a la equidad y perspectiva de género, yo creo que las mujeres jugamos un papel sumamente importante en la economía del país, en el ambiente laboral, en el ambiente educación y sector salud, que es principalmente donde están presentes las mujeres, en el ámbito laboral, ¿no? En temas laborales. Entonces creo que esas políticas deben permanecer y salvaguardar los derechos de las mujeres. Por ahí el lunes pasado tuvimos una reunión, una conferencia en la UAM Xochimilco, donde presentaba algunas estadísticas de las mujeres, el papel que juegan en el ámbito empresarial. Por ejemplo, el 2% nada más de las mujeres ocupamos puestos directivos en las grandes empresas. Hablo de grandes empresas porque en las micro, medianas y pequeñas empresas ocupamos el mayor porcentaje, las mujeres. ¿Qué significa esto? Que sí hacemos trabajo, sí estamos en el ámbito laboral o sí, empresarial, pero a nivel micro. No tenemos la suficiente educación. Bueno, este es un claro ejemplo, ¿no? Soy la única mujer que está aquí como candidata independiente con el grado de maestría y eso es algo que debemos de impulsar en el ámbito gobierno, escuelas públicas, que realmente se fortalezcan estos temas de educación, esta vinculación entre educación, escuelas de gobierno, principalmente porque el TEC, pues sabemos perfectamente que sí cuenta con este tipo de vinculaciones, sin embargo en las escuelas públicas no se da. Y ese es un aspecto fundamental que el gobierno debe de participar de manera directa en este tipo de vinculaciones. ¿Para qué? Para lograr que más jóvenes y principalmente mujeres estemos inmersas en el ámbito laboral, pero en puestos directivos como emprendedoras y a futuro como empresarias de grandes empresas, ¿no? Principalmente es eso. Muchísimas gracias, Ivette. Javier, ¿cuál es tu principal propuesta? Mira, yo te voy a hablar del gran incentivo que tengo y ahí van las propuestas sobre el incentivo. Yo creo que el constituyente lo pretenden hacer los partidos políticos, particularmente el PRD que está en el poder, como medida para salvaguardar sus posiciones. Ellos piensan y sienten que se les va el Distrito Federal, que lo van a perder contra Independientes o contra Morena en el 18, y tienen toda la razón. Entonces aprovechan esta situación para dejar un, entre comillas, legado y para guardar algunas posiciones políticas de manera mañosa. Ellos quieren meter la división de delegaciones para quedarse con un pedazo del pastel que no se quedarían con la votación que viene en contra de ellos. El principal problema en este país y en esta ciudad es la corrupción. No podemos más, no aguanta más. Está en todos los ámbitos del poder público. Todos los días vemos que diputados, senadores, jefe de gobierno, sus funcionarios están enriqueciéndose indiscriminadamente. Empezamos con, hace años ya, oíamos del diezmo, de vamos a pavimentar una calle y el 10%. Después el 20%, después el 30%, después, en gobiernos más recientes, pues ya ni pavimentan la calle, la dejan ahí, medio tapan el agujerito y se quedan en el 90% o el 100%. Y después eso no fue suficiente. Después vino Marcelo Ebrard, inventó algunas cosas nuevas como los verificentros, que son centros de corrupción, no centros de verificación. Todos los coches pasan, todos absolutamente. Y eso ha generado, esa corrupción de los verificentros ha generado el problema de contaminación que tenemos hoy. Mira, los verificentros, lo que hacían los jefes de gobierno anteriores y el actual es darle la concesión a sus cuates. Y esos cuates, que algunos tienen 20 concesiones, literalmente y términos reales, están dándosele a otras personas para que las manejen con la condición de que les entreguen una maleta por cada verificentro de hasta 500,000 pesos al mes. Por eso, todos los coches que pasan por ahí tienen que dar algo, una mordida.
Por eso todos los coches que pasan por ahí, contaminen o no contaminen, van a pasar. Depende de qué tanto contamine, es el tamaño de la mordida, porque tienen que llenar esa maleta. Ese no es el único ámbito, pero tenemos que empezar cambiando la organización jurídica del sector público, y esto sí es en la Constitución, para que el Poder Ejecutivo no tenga el control del dinero indiscriminado, opaco y oculto que tiene hoy. Hoy el jefe de gobierno está gastando 200,000 millones de pesos y nadie sabe cómo, y nadie sabe cuándo, y nadie sabe con quién. No hacen licitaciones, es totalmente opaco el manejo de este recurso. Y el resultado es que el Ejecutivo controla por medio de billete al Legislativo y al Judicial. Entonces tenemos sumisión de los poderes por eso, porque hay opacidad y hay corrupción. Corrupción enorme. ¿Qué tenemos que hacer? Varias cosas con el Ejecutivo. Primera, el contralor, el auditor o como se le quiera llamar. La persona que va a revisar las cuentas del jefe de gobierno no puede venir del jefe de gobierno. O sea, no puede ser empleado del jefe de gobierno, es una aberración total. Cuando es dinero público. Recordemos que es dinero de los impuestos de todos nosotros que nos están robando todos los días. Mi propuesta es que venga de la segunda fuerza política. El segundo lugar en las elecciones de jefe de gobierno del 18 debe de poner al auditor. ¿Por qué? Porque garantizamos que lo va a estar revisando con lupa, que va a estar checando hasta el último centavo y que va a tener que hacer las cosas bien porque si no las van a exponer al público. Tenemos que quitar el fuero ya. Muchos partidos hablan de quitar el fuero cuando vienen las elecciones, pero luego no hacen absolutamente nada. Ningún partido ha tratado de quitar el fuero en la Cámara de Diputados. Hoy yo me comprometo a hacerlo desde el constituyente. Me comprometo también, no sé si sepas, pero el político corrupto, el funcionario ratero que se roba miles de millones de pesos, y no exagero, no exagero, hay gobernadores como el de Nuevo León, donde está su casa matriz. ¿Cuánto se robó ese señor? Dejó una deuda de más de 100,000 millones de pesos. ¿Saben que no es delito grave? 100,000 millones de pesos no es delito grave. Tiene que ser no haber fuero para nadie, tiene que ser delito grave y tiene que provocar cualquier mal uso de los recursos o desvío de recursos públicos, inmediatamente tiene que provocar la separación del funcionario de su puesto y sanciones criminales las más altas posibles, que sea delito grave y que se vayan a la cárcel los rateros. Poder judicial. En el Poder Judicial tenemos un problema en el Distrito Federal, también de corrupción. No hay seguridad en muy buena parte porque los jueces son corruptos. Y los jueces son corruptos porque la cabeza está podrida y porque el sistema está podrido. Tenemos que frenar la reelección del presidente del máximo Tribunal de Justicia del Distrito Federal. Va a su tercera reelección. Y la reelección se hace de la siguiente manera. Él amenaza a los jueces, que son los que votan, o te quito tu trabajo, son 60 votos los que tienen, te quito tu trabajo o te doy una caja llena de dinero. Entonces, ante la disyuntiva tenemos un acto de corrupción que genera corrupción escalerada hacia abajo en el Poder Judicial y problemas para los ciudadanos. Si quieres, después voy con más propuestas. Muy bien, muchísimas gracias, Javier. Álvaro. Pues bueno, primero que nada, felicitarlos a ustedes tres porque la verdad, las propuestas que tienen siempre son propositivas, que eso es lo que intentamos, a partir de la crítica sana hacia el sistema. Mis propuestas están basadas en 3 rubros fundamentales. El primero es los derechos humanos. El segundo es combate a la corrupción, en donde coincido plenamente con Javier. Yo agregaría otros temas que en este momento te voy a exponer. Y funcional, es decir, orgánica, en mi tercer eje. En materia de derechos humanos, es indispensable que hoy en día en esta ciudad se le reconozca personalidad jurídica a los menores con discapacidades intelectuales. No tenemos un sistema que los proteja, no tenemos un sistema que esté al pendiente de ellos, que conozca cómo son las condiciones en las que viven o que conozca cuáles son sus condiciones educativas. Tenemos que ser incluyentes. Se trata de que la administración pública los reconozca como personas que tienen un derecho humano esencialmente protegible para que la política pública permita dar incentivos a las instituciones educativas que los acojan, que los reciban y les den atención especial dentro de las aulas en donde conviven con los demás para no separarlos y no discriminarlos. Esa es una parte muy importante. Una segunda parte en materia de derechos humanos.
la salud. La salud hoy en la Ciudad de México se vuelve un tema fundamental por muchos aspectos. El primero de ellos es el consumo de drogas. Es un factor que ha crecido exponencialmente en el país y en la Ciudad de México. Tenemos que ver a la drogadicción como un tema de salud pública. No podemos verlo como un tema de delitos o de leyes. En ese sentido, si nosotros propiciamos que la salud pública, la salud de las personas que consumen este tipo de sustancias sea tutelada por la Constitución, podremos exigir que la Administración Pública de la Ciudad de México les proporcione a estas personas centros de rehabilitación especializados, con calidad, con supervisión, con una adecuada infraestructura para su rehabilitación. Las personas que tienen dinero y quieren salir del infierno que son las drogas, pues pueden ir a una institución pagada. Los que no viven, padecen condiciones deplorables al interior de las llamadas granjas. El Estado está obligado a proteger a estas personas. Y si combatimos frontalmente el consumo de las drogas, seguramente incidirá en otros temas como pueden ser el narcotráfico y todas aquellas conductas delictivas que están alrededor. Esas son las principales en materia de derechos humanos. En materia de regulación estructural, mira, hoy es un hecho cierto que las marchas son un problema para la Ciudad de México. Un problema que incide en horas hombre, en tiempos de traslado, en afectación a las empresas, en afectación a la salud, repercute, aunque sea en una mínima parte, pero va a repercutir siempre en la cuestión ambiental. Tenemos que regular las marchas. No hablo de prohibirlas, hablo de reglamentarlas. Reglamentar las marchas significa hacerlo con orden, hacerlo con propuestas y de la mano obligar a las autoridades de la Ciudad de México a dar respuestas prontas, a atender de manera muy pronta y expedita las demandas de la ciudadanía que les están reclamando. Si nosotros establecemos horarios, como ocurre en otros países, si nosotros establecemos rutas, si nosotros obligamos a la autoridad a que atienda a las personas en mesas de trabajo lo antes posible, podemos ir disminuyendo la cantidad de marchas y la afectación que hay en repercusión hacia los demás. Probablemente no todos los candidatos tengamos la misma idea o probablemente no tengamos las capacidades para poder vislumbrar lo importante que es esta reforma para la Ciudad de México. Sin embargo, sí es un problema hoy fundamental. En materia de corrupción, parte del problema que existe y que también tiene que ver con el medio ambiente, parte del problema que existe en esta ciudad es el transporte público. Y no es un problema que tengamos que atribuirle al conductor del microbús o al conductor del taxi. Normalmente, esos conductores no son los dueños de los vehículos, no son los titulares de la concesión, son personas que pagan una cuota al propietario. Y el propietario es un empresario que cuando recibe esos beneficios, en lugar de cambiar la unidad, lo que hace es comprar una unidad nueva para duplicar sus ingresos. Necesitamos, yo voy a proponer un órgano ciudadano, un órgano colegiado ciudadano que sea un monitor, un auditor del transporte público, que tenga la facultad de en tiempo real, a través de redes sociales, de informar a la Secretaría de Movilidad que alguna unidad no está cumpliendo con las disposiciones legales y reglamentarias que le corresponden, que el conductor no está haciendo lo que le corresponde, que está conduciendo en estado de ebriedad, que está atentando contra la seguridad cuando permite que vayan sus usuarios con las puertas abiertas o colgados durante la mañana. Más adelante te diré cómo vamos a integrar esto en un programa global dentro de la Ciudad de México. Ahora vamos a continuar tocando varios puntos que son sustanciales e incluso nodales para la Ciudad de México. Uno de ellos es el problema de la informalidad. 60% de la población económicamente activa no cuenta con acceso a un sistema de previsión social o de seguridad social. No realizan contribuciones a este sistema obrero patronal, ni tampoco hacen sus aportaciones al sistema de recaudación fiscal. Yo les preguntaría cuál sería su propuesta para este problema que tanto aqueja a la Ciudad de México, que es la informalidad. Javier. Mira, el tema de la informalidad es un tema
de recursos en la Ciudad de México, de los bajos sueldos que tiene la gente. Nosotros tenemos que generar incentivos para que la gente trabaje en un empleo formal, para que se integre, para que abran su propio negocio. Yo creo que todos los estudiantes de aquí eventualmente quieren ser empresarios, quieren abrir su negocio. Y no son los únicos, la gente de afuera también quieren abrir su pequeño negocio. Nada más que lo que ganan empezando a trabajar en algún lugar es realmente muy poco. El salario mínimo es insuficiente. Tenemos que buscar la manera, generando más empresas que participen en la Ciudad de México, yendo a buscarlas y generando las condiciones para que los empleos de la Ciudad de México sean mejores, más y paguen mejor. Ese es el incentivo para hacer que la gente deje la informalidad. Tenemos que lograrlo y yo tengo varias propuestas en mi Facebook para elevar los ingresos de la gente que menos gana de manera muy rápida, muy eficiente y sin perder los empleos que ya tenemos en la Ciudad de México. Tenemos que ver a la gente que trabaja en la informalidad como gente que está haciendo su lucha. En general la están haciendo para llevarle algo a su familia. Ahora déjame terminar con una propuesta que no dije hace rato. La tercera propuesta principal que tengo es sobre el poder legislativo del Distrito Federal. Nosotros, como constituyentes, y ya estoy convenciendo a los partidos políticos, me cuesta trabajo porque es su hueso y lo defienden, tenemos que bajar el número de diputados. Es algo que los ciudadanos ya lo están pidiendo a gritos. Hoy hay 66 diputados locales o asambleístas, de los cuales 26 son plurinominales, 40 son por elección directa. Mi propuesta es de inmediato bajarlos a 27 diputados, todos por elección directa y ningún plurinominal. Gracias. Muy bien. Ivette, ¿cuál sería tu propuesta para este principal problema que es la informalidad en la Ciudad de México? Mira, yo creo que es un tema de corresponsabilidad tanto de nosotros ciudadanos como del gobierno. No podemos echarle la culpa 100% al gobierno de que existe un comercio informal. No, de ninguna manera. Yo creo que el gobierno sí es responsable 100% del sistema de recaudación de impuestos, de definir mecanismos eficaces donde todos paguemos de manera igual, ¿no? Todos paguemos igual, tanto grandes como pequeñas empresas, igual en porcentaje, no en cantidad. Sería desproporcional decir que pagáramos lo mismo grandes empresas que los comerciantes, pero sí en porcentaje y que el gobierno provea mecanismos para que yo, Ivette Mayorga, que es emprendedora, quiere poner su negocio, pues que se faciliten los mecanismos y prestaciones para que yo pueda realmente poner mi negocio en forma. Actualmente existen programas que sí lo permiten, ¿no? El INADEM es un instituto creado para este tipo de emprendimiento, también la Secretaría de Economía tiene varios programas, sin embargo creo que son insuficientes y no están adaptados a las necesidades reales de los ciudadanos o de los habitantes de la Ciudad de México. Principalmente los comerciantes, para los comerciantes no hay ningún tipo de apoyo que el gobierno les permita para establecerse en lugares fijos, lugares que cuenten con los servicios y con las instalaciones adecuadas para llevar a cabo su trabajo, ¿no? En este sentido, yo creo que sí es una responsabilidad del gobierno proveer estos insumos, pero también de nosotros como ciudadanos empezar a pagar porque de repente nos suena ahí con un poco de miedo, ¿no? El SAT, pagar impuestos al SAT, date de alta en Hacienda, pues no es tan malo. Sí pagamos impuestos y es algo que es para beneficio de todos nosotros, para todos los ciudadanos, que es para pagar servicios de obra pública, servicios de luz, de alumbrado público, infinidad de servicios públicos. Aquí coincido con Javier en el tema de corrupción, ese es el real problema, ¿no? Que nosotros como ciudadanos estamos totalmente en contra de pagar impuestos porque creemos o tenemos la experiencia de que ese dinero se va a la corrupción y pues jamás llega a los fines para los cuales están creadas esos impuestos, para los fines para los cuales fueron creados. Okay. Álvaro, la misma pregunta en el tema de informalidad. Voy a partir de una sola premisa: clientelismo. La informalidad ha tenido éxito en esta ciudad porque los distintos gobiernos se han valido de ella para captar votos. Yo como abogado he representado a distintas organizaciones de comercio informal. Le llamamos informal porque ya están etiquetados de esta manera. Yo puedo asegurarles que las organizaciones que yo he patrocinado como abogado pagan impuestos,
están inscritos en Hacienda, tienen una tasa, ellos están buscando siempre un lugar en donde acomodarse para poder distribuir porque tienen la necesidad. Son personas que por su trayectoria de años, porque son familias las que están involucradas en el comercio informal, en el comercio en vía pública, llamaría yo de manera correcta. Estas personas que están en comercio en vía pública son personas que tienen esa necesidad. No podemos eliminarlos, no podemos decir que no están. Una constitución, primero lo que tiene que hacer es reconocer el status quo, lo que existe hoy, y después tratar de congeniar intereses con toda la sociedad. Estos que nosotros llamamos comerciantes informales y que no son otra cosa más que comerciantes en vía pública, requieren de una política integral que efectivamente, como dice Ivette, los lleve a espacios, a lugares que estén ordenados por la propia administración pública, acondicionados para que tengan condiciones de trabajo, condiciones saludables. No es posible que el comercio en vía pública tiene que estar buscando en dónde guardar sus mercancías, pero peor aún, tienes que estar buscando a dónde ir al baño, y en ocasiones pues lo hacen en la propia calle. Necesitan espacios en donde ejercer estas funciones sea fácil. El problema real es que mientras en 1990 y 1991 la administración pública trató de aglutinar a estos grupos para lograr cambios en esta ciudad, hoy los han ido dividiendo, favoreciendo a un grupo, desfavoreciendo a otro, y se quedan con los más fuertes para después estos fuertes golpear a los más débiles. Esta desunión ha generado un descontrol, no tienen control sobre la vía pública. El centro de la ciudad era el lugar en donde más comerciantes en vía pública podíamos encontrar. Hoy no los hay, y qué bueno que se esté regulando. Sin embargo, hay mucha gente que se ha quedado sin empleo por esta forma de trabajar, a partir de los intereses políticos de los gobernantes de la ciudad. Eso hay que cambiarlo, hay que transformarlo y darles una oportunidad digna de trabajo y de vida. Muy bien, muchas gracias. Voy a tocar un poco el tema de política social. Para muchos los temas de los programas sociales son altamente debatibles. Yo quisiera saber su perspectiva, su visión sobre estos programas enfocados hacia la maternidad, hacia las madres solteras, hacia los adultos mayores, hacia los jóvenes que están estudiando su prepa o su universidad pública. ¿Qué visión tienen los futuros constituyentes independientes en este tema de política social, que creo yo es un tema transversal, sustancial para la sociedad? Muy bien, mira, yo creo que todo el tema de la ayuda o de los beneficios para los grupos que lo requieren son favorables, pero en esta ciudad han sido aprovechados por los partidos políticos, particularmente los que gobiernan, particularmente el PRD. El PRD ha convertido todos los programas de madres solteras, de apoyos, de becas, que son muy buenos porque la gente sí lo requiere, porque sinceramente sí el nivel de ingresos es muy bajo de muchas personas, los han convertido en mecanismo para utilizar a la gente como carne de cañón electoral y para las manifestaciones. Eso es lo que no podemos permitir. Si va a haber un programa social, tiene que ser limpio y tiene que llegar directo a la gente y sin condicionamientos y ser generalizado. No podemos dejarlo a la decisión del delegado en turno. Eso ha generado verdaderos cotos de poder. Delegados que con estos mecanismos se eternizan en el poder por medio de sus familias. Tenemos, por ejemplo, en la Gustavo Madero, un ladrón, un ratero que se llama Víctor Hugo Lobo, que él le dejó la delegación a su esposa y luego volvió a la delegación. Lleva 3 periodos en la delegación. La familia Moreno de la delegación Venustiano Carranza, la familia Luna del Álvaro Obregón, el señor Toledo y sus empleados de Coyoacán, que lo único que hacen es por medio de estos programas sociales eternizarse amenazando y amedrentando a la gente. Entonces tenemos que sí permitir que haya ayuda a la gente que lo necesita. Yo creo que es indispensable, pero también tenemos que regular esos programas para que no sean utilizados por los partidos políticos. Muy bien, muchas gracias. Ivette. Yo te diría, los programas sociales son insuficientes, principalmente en algo que tocaste que es muy importante para madres solteras. Carmen Díaz es mi candidata suplente, ella es madre soltera y yo lo veo de viva voz, ¿no? Ella no le da tiempo de ir a recoger a sus hijos y trabajar. Tuvo que salirse de trabajar de donde estaba una empresa productiva de proyectos productivos que apoyaban a
a personas, a mujeres en condiciones de vulnerabilidad, porque no le daban los tiempos para recoger a sus hijos y trabajar. O sea, si eres madre soltera, o trabajas o cuidas a tus hijos, no puedes hacer las dos cosas. Y las prestaciones sociales que actualmente existen sí sirven, no digo que no, pero son insuficientes totalmente. Yo creo que en ese aspecto en particular para las madres solteras se podría dar una especie de prestación para fortalecer las habilidades deportivas de los niños que en esta época temprana que van en la primaria hasta secundaria tienen que fortalecerse, practicar algún deporte. Si las mamás no pueden cuidar a sus hijos en ese tiempo y tienen que trabajar, entonces que el gobierno les dé un apoyo, un incentivo para que les permita llevar a sus hijos a este tipo de actividades deportivas principalmente. Coincido con Javier en el tema de que se utilizan para temas clientelares 100%. Los programas sociales no llegan al 100% a los que realmente lo necesitan. Y eso es algo muy triste que yo como ciudadana Ivette Mayorga veo que no llega a donde realmente debe de llegar. Hace poco hicieron una encuesta de cuál era la zona más pobre del país y se dieron cuenta que el dinero que ganan ellos en un día ni siquiera les alcanza para comer. O lo reinvierten para hacer trabajo, cosas manuales, o lo invierten para comer una tortilla o un pan, y nadie hace nada. Los programas sociales no llegan hasta allá, hasta ese tipo de comunidades. Entonces yo creo que se debe hacer un estudio más detallado para revisar realmente cuáles son esas necesidades, cuáles son las personas que realmente lo necesitan. Sí, son adultos mayores, son madres solteras, son discapacitados, personas con algún tipo de discapacidad. Y aquí, ojo, discapacidad no es nada más física, también existen discapacidades intelectuales, que ese tipo está totalmente descuidado. Nadie se preocupa por dar algún tipo de prestación social a ese tipo de personas, que pueden ser jóvenes, adultos mayores o en cualquier caso, ¿no? Okay, muchas gracias. Gracias. Álvaro. Mira, es evidente que los programas sociales son buenos y hay que seguirlos dando. El problema está en el control sobre el destino de esos recursos. Yo propongo que los órganos de control de las dependencias públicas, ya lo dijo Javier, que estén a cargo del segundo lugar, de la segunda fuerza política o del segundo lugar de la elección. Probablemente esa sea una alternativa. Mi temor sería que esto fuera motivo de venganzas o de vendetas entre partidos políticos o entre grupos. Yo voy un poquito más allá. A mí me gustaría ver que los órganos de control no tuvieran esa duplicidad que tienen hoy de funciones. Hoy, un órgano interno de control es el investigador y es el que sanciona, es juez y parte. No puede ser juez y parte. El órgano interno de control de una delegación conoce al delegado. Es el delegado quien le da el vehículo, es el delegado, la administración de esa delegación es la que le pone a la secretaria, es la que le pone el chofer, es la que le da la papelería inclusive, porque los órganos internos de control no tienen presupuesto propio y no se los da a la Secretaría de la Contraloría del Distrito Federal o de la Ciudad de México. Entonces tenemos que hacer que estos órganos de control tengan una autonomía de gestión, pero además que esta autonomía de gestión esté vinculada exclusivamente con la investigación de las responsabilidades de los servidores públicos. Y que estas responsabilidades se hagan del conocimiento de un juzgador, que no sea de un juzgador que esté sometido al Tribunal Superior de Justicia. En esta ocasión yo propongo que fuera el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, o de la Ciudad de México, el cual hoy no tiene facultades para hacer cumplir sus propias determinaciones. Uno tiene que acudir al juicio de amparo para poder lograr que el Tribunal Contencioso su determinación pueda ser ejecutada. Entonces, que el tribunal tenga facultades de hacerlo, pero que el tribunal dependa del Tribunal Superior de Justicia y que no sea autónomo, porque hoy esa autonomía se traduce en que la presidenta está sometida a la voluntad de las autoridades de la Ciudad de México. Entonces, una forma de proteger esos programas sociales es que quienes están obligados a hacer esa auditoría, quienes están obligados a hacer esa revisión de los recursos, de su destino, que es los órganos internos de control, sean autónomos, pero únicamente para hacer la investigación, que hagan una imputación y que la responsabilidad sea determinada por un juez. Eso es lo que yo estoy proponiendo. Gracias. Otro de los fenómenos muy importantes que está aconteciendo en la ciudad es la seguridad pública. Hay un sentir
muy profundo de la ciudadanía, una impotencia, una gran impunidad, ¿no? Yo les preguntaría a ustedes, ¿habría que reinventar el Ministerio Público como primer órgano del Estado que hace contacto ante un ciudadano que ha sufrido algún delito? ¿Habría que repensar los roles de este sistema que encontramos hoy en día cuando uno quiere y presenta su denuncia? ¿Qué habría que hacer en materia legislativa en nuestra nueva Constitución? Quien guste. Javier, ¿no? Para no seguir, romper el orden. Mira, a ver, no, es que no se trata de cambiar el Ministerio Público, los jueces. Aquí el problema medular es que la justicia en México está completamente corrompida. Hay un problema de corrupción. Una vez más, llegamos a lo mismo. Si tú tienes un sistema judicial que desde arriba, desde la cabeza, se basa en básicamente dinero para resolver los juicios, abajo también. Abajo hay una serie de delincuentes que están por segunda y por tercera vez presentados, que los sueltan porque tienen recursos. Hay una serie de injusticias también con la gente que no los tiene. Tenemos que limpiar, y limpiar quiere decir limpiar de veras. Limpiar el Ejecutivo, limpiar el Legislativo y limpiar el Judicial. Tenemos que tener un sistema de justicia verdaderamente bien hecho. Además tenemos que tener una mejor policía. Tenemos que tener una policía mejor pagada, mejor equipada y con más tecnología. Las cámaras de vigilancia están muy bien, pero no funcionan la mitad. Entonces ahí tenemos un tema que tenemos que corregir. ¿Y cómo? Todos son recursos. Orden, vigilancia de los recursos. Si nosotros logramos que los casi 200,000 millones de pesos, 200,000 que gasta el gobierno del DF cada año, sean perfectamente auditados, que sepamos que no hay fugas, que sepamos que realmente nos están dando lo que pagamos con nuestros impuestos, esto va a funcionar. Vamos a tener dinero para una mejor policía, un sistema judicial que no se corrompa por ningún motivo, y eso nos va a generar el camino a tener mejor seguridad. Mira, es tan preocupante y tan dañino para la seguridad de todos nosotros el sistema judicial corrupto como el narcotráfico que en tantas muertes genera. Igualmente, y quizá la corrupción un poco más, porque nos afecta al 100% de la población. Tenemos que erradicarla ya, y yo me comprometo desde el constituyente. Yo soy el candidato número 3, hay que decir también claro, cómo votar. Creo que a lo mejor esa podría ser una intervención, porque los partidos políticos tienen esto perfectamente amañado para que la gente no se entere de cómo votar. Yo soy el candidato número 3 y me comprometo a luchar por estas cosas, a luchar en contra de la corrupción, a bajar el número de diputados, a que los ciudadanos realmente lleven sus propuestas y esas propuestas se lleven a cabo desde el constituyente y más allá. Gracias. Sí, yo creo que la seguridad es el tema más preocupante que actualmente tenemos a nivel país. En la Ciudad de México no estamos tan mal como en otros estados, creo que hemos tenido bastantes logros. Uno de ellos son las cámaras de seguridad. Sin embargo, creo que los sueldos de los policías del cuerpo judicial sí están muy bajos si los comparamos a nivel internacional. Es una de las responsabilidades más importantes que tenemos en la seguridad de los ciudadanos, y sin embargo es un empleo muy mal pagado, y la capacitación también está pésima, ¿no? Pésima. Aquí sí nos enfrentamos con un tema nuevamente de corrupción en todos los ámbitos, desde que si Beth Mayorga va al Ministerio Público y levanta una denuncia, se puede quedar toda la noche y para que al final le digan, sí, nosotros hacemos la investigación y te avisamos cómo nos fue, ¿no? O sea, los procesos que tienen implementados desde mi punto de vista como ingeniera en informática son súper pobres, son muy pobres, porque no es posible que vayas y todo en papelito y se les traspapelan las demandas y están ahí buscando a ver por dónde lo encuentran. Aquí sí se tendría que pensar seriamente en un tema de inversión en infraestructura tecnológica que les permita llevar a cabo realmente ese tipo de soluciones a la altura de nosotros ciudadanos, habitantes de la Ciudad de México. Creo que desde ahí deberíamos de empezar con el proceso de fondo. Las personas, yo no creo que por naturaleza los hombres y mujeres seamos corruptos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que podemos cambiar nosotros como ciudadanos, como funcionarios públicos, para que esto pueda mejorar cada día más.
siempre y cuando se cuente con los elementos necesarios. Una de mis propuestas era implementar procesos e indicadores que nos permitan medir el desempeño de nuestros gobernantes. ¿Para qué? Para poder exigir su destitución si no están cumpliendo con su trabajo. Esto yo creo que puede aplicar perfectamente al sistema judicial en todos los ámbitos para que pueda dar mejores resultados a nosotros como ciudadanos, que somos, a final de cuentas, los que estamos sufriendo ese tema. Muchas gracias. Álvaro. Mira, trataré de ser muy conciso porque es un tema muy extenso del cual verdaderamente sé algo toda vez que toda mi vida he estado vinculado con la seguridad pública y con la Procuración de Justicia. La seguridad pública se ve desde dos puntos de vista. Uno es la prevención y la otra es la procuración de justicia y la impartición de justicia. En la parte de la prevención está efectivamente, como dice Ivette, los policías. El policía común que nosotros conocemos que trabaja en condiciones en ocasiones completamente deplorables. A mí me duele mucho ver policías en la calle que traen el uniforme luido, que ellos mismos tienen que pagar sus uniformes, que no tienen un servicio de seguridad social eficaz, que están sujetos al ISSSTE y que están esperando sus familias horas para que les puedan dar una cita de medicina interna. Es necesario dignificar el trabajo del policía. Hace unos años veíamos las redes sociales por todos lados cuando los policías se corrompían, que todavía los hay, creo que son los menos. Todo el mundo los criticamos, los denunciábamos y nos hicimos a la idea de que el policía es un ladrón. Sin embargo, si nosotros analizamos lo que ha ocurrido últimamente, desde la creación de derechos humanos, la intervención de las redes sociales, la ciudadanización de la denuncia, esto ha permitido que los policías estén por un nivel más de cuidado en su trabajo y que eviten tener actos de corrupción en un cierto grado que considero importante. Eso hay que reconocérselos. Se juegan la vida todos los días por nosotros los ciudadanos. Y en la medida en la que ellos lo hagan, nosotros tenemos que aplaudírselos para que se sientan mejor, se sientan seguros, se sientan cobijados por la sociedad y sigan haciendo su trabajo de la mejor manera. En la parte de la Procuración de Justicia, estamos por iniciar una etapa en nuestro país muy importante que es el sistema penal acusatorio. El sistema penal acusatorio, que es novedoso en la gran mayoría del país, tiene por efecto que el Ministerio Público, los jueces y los abogados actuemos de manera oral. Hay quien lo está criticando mucho cuando ni siquiera hemos podido iniciar en forma. Los ministerios públicos, que es con quienes yo interactúo constantemente por mi trabajo, lo saben y lo dicen, carecen de capacitación. Necesitan ser capacitados. Pero aún más, si nosotros recordamos los casos de Ayotzinapa, recordamos el caso de La Francesa, recordamos una serie de actos que han ocurrido en donde los delincuentes salen de la cárcel de manera muy fácil, es porque las investigaciones no se realizan, se fabrican las diligencias, porque no hay investigación en este país. Hay que capacitar a nuestra policía investigadora, hay que capacitar a nuestros ministerios públicos y solamente así los juzgadores tendrán las herramientas necesarias para sancionar con justicia y verdad. Esa es mi propuesta. Gracias. Otra de las preguntas aquí es, la ciudadanía ya está cansada, la mayoría de la política. En realidad existe una acentuada apatía política por parte de la juventud y por parte de toda la ciudadanía en general. Ustedes son vistos como una alternativa ante la crisis de los partidos políticos que hoy es muy, muy acentuada. El 5 de junio, cuando uno ve la planilla, es decir, estos son los independientes, estos los partidos políticos, ¿por qué deberían de voltearlos a mirar como una alternativa viable para la gobernabilidad y para la innovación pública de la ciudad? Yo te haría la pregunta primero para ti. Yo te lo digo claramente, o sea, somos 21 independientes y ha estado este proceso plagado de irregularidades, plagado de cosas tramposas por parte de los partidos políticos y donde el INE ha jugado un papel bastante mediocre. O sea, tenemos una boleta, que es la boleta electoral, en la cual, primero, en el momento que sacamos las firmas, nos dijeron mediáticamente que 5 firmas, que un ciudadano podía tener hasta 5 firmas. Ahora solo se puede votar por una persona, un independiente o un partido político. La gente no está acostumbrada a usar esta boleta. La gente está acostumbrada a usar la boleta solamente del tache por los partidos políticos.
Aquí en mi caso, por ejemplo, habría que poner el número 3 o el nombre acá, completo, y no tachar absolutamente nada más. Yo creo que el por qué es esto. En mi caso, si los ciudadanos me llevan al constituyente, van a tener a alguien que va a luchar por todo lo que han buscado los ciudadanos por otros medios, por redes sociales. Me refiero, por ejemplo, al tema de los plurinominales. Hay un montón de firmas y lo ahogan. Me refiero a la 3 de 3, que no es suficiente la 3 de 3. Tenemos que ponerle la lupa hasta el último centavo que ejerzan los funcionarios públicos. Tenemos que auditar perfectamente y tenemos que asegurarle a los ciudadanos que el dinero de los impuestos se gasta perfectamente bien, claro, y que no se desvía. Hoy sabemos que se desvía gran parte del presupuesto. Lo usan en campañas políticas o lo usan para llevárselo a su casa. Se roban casi todo lo que pueden. Si quieren verdaderamente frenar esto, si quieren tener 60% menos diputados locales, si quieren que el jefe de gobierno verdaderamente se le auditen sus cuentas, si quieren que no haya fuero, si quieren que sea delito grave el desvío de recursos públicos, voten por mí, soy el número 3 y ahí voy a estar en el constituyente luchando por estas cosas y por todas las posiciones ciudadanas. Gracias, Javier. Ivette, tu respuesta y también qué número eres en la planilla. Claro que sí. Yo creo que Ivette Mayorga es una ciudadana comprometida con las necesidades reales. Conozco los problemas por los que pasamos a diario los ciudadanos. Yo nunca he sido funcionaria pública, nunca he ocupado un puesto de elección popular, jamás he sido candidata o había sido candidata. Absolutamente nada de la política, soy ciudadana 100%, como todos los que nos están escuchando en estos momentos. Y quiero compartirles que yo amo mi ciudad y creo que podemos tener una ciudad mejor si la defendemos y si participamos en esta elaboración de la Constitución de manera responsable, consciente y teniendo presente 100% las necesidades que tenemos los ciudadanos desde un punto de vista ciudadano y no desde protegiendo los intereses de los partidos políticos. Asimismo, quiero decirles que desde la Constitución yo voy a asegurar que se administre y no se juegue con los intereses de los ciudadanos y que realmente los legisladores sirvan como funcionarios públicos y que no sean ladrones. Mi número en la boleta me pueden encontrar con el número 20, pueden poner, como decía Javier, el número 20 del lado de los independientes, escribir Mayorga o simplemente seleccionar, subrayar o encerrar en un círculo el número 20. Okay. Gracias. Gracias. Álvaro. Mira, la democracia es la forma más impura de gobierno, pero es la más eficaz ante la corrupción. Si nosotros como ciudadanos decidimos nuestra forma de gobernar, estoy seguro que no habrá intereses de partido que nos impongan modelos. Los independientes hoy no tenemos la posibilidad de proponer una constitución avalada exclusivamente por nuestro voto. Si llegáramos los 21 que yo quisiera, sería un contrapeso importante, pero no sería suficiente. Sea que llegue cualquiera de nosotros, o sea que lleguen 3, o sea que lleguen 4, o sea que llegue yo solamente el número 14, sería importante porque le estamos dando un mensaje a los partidos políticos. Ellos saben que no pueden ir solos. Ellos saben que hoy necesitan hacer acuerdos entre ellos para poder gobernar. Hoy tienen que hacer acuerdos, pero también con la sociedad, también con los ciudadanos. Lo mismo que Ivette, lo mismo que Javier, yo jamás he pertenecido a un partido político, soy un independiente de a de veras. Y soy un profesionista que está harto de ver cómo se abusa del poder en perjuicio de la ciudadanía. Yo los invito no solamente a que voten, eso es importante, salir a votar, no importa por quién votes. Si es por el 14 porque te acordaste del Chicharito, bien, pero si no es por el 14, vota por un independiente, vota por un partido, pero sal con 3 condiciones. La primera, involúcrate e infórmate. La segunda, decide. Y la tercera, vota. Tengan cuidado los funcionarios de casilla. El mapachismo es muy fácil de llevar y ustedes tal vez no lo sepan. Los partidos políticos están armando todo un escenario para poder conservar sus cotos de poder. Desde regalarte unos tinacos hasta darte tarjetitas con dinero. Una forma muy eficaz que hoy están encontrando los mapaches profesionales es que toman la papeleta y con su dedo tallan lo que tú marcaste, de tal manera que se puede correr hacia otros independientes o hacia otro partido o hacia otra casilla o volverse ilegible.
Funcionarios de casilla, tengan ustedes cuidado con quienes van a estar trabajando. La sociedad tiene que ser desconfiada y no porque tenga que desconfiar de la sociedad, desconfíen de los partidos políticos. Están acostumbrados, son profesionales del fraude, son profesionales de las mañas, son profesionales para afectar tus derechos, para privarte tus derechos y los de todos nosotros. Ahora, otra pregunta muy interesante es, para la ciudadanía en general, ¿por qué tuvieron que pasar para llegar a ser un candidato independiente? Es decir, una de las reglas era obtener las firmas, creo yo, estimaban del 1% del padrón electoral total, que son casi más de 70,000 firmas, ¿no? Que son muchísimas. Es decir, un distrito local muchas veces se gana con menos de esa cantidad en votos, un distrito local. Ahora, ¿cómo relegislar en esta materia? Existe una inequidad, una desigualdad de oportunidades para ser candidato independiente. Y entonces sería, si un ciudadano de la Ciudad de México quisiera también aspirar, igual que ustedes, decir, yo quiero ser candidato independiente, en su experiencia personal, decirles por qué van a pasar, de si van a recibir poco o mucho presupuesto, y ustedes además que aspiran a un cargo donde no les van a pagar. Su actividad es meramente un cargo honorable, ¿no? Pero no van a tener ninguna remuneración, ningún sueldo al respecto. Es por amor a su ciudad, la verdad. Empezamos contigo. Mira, yo te quiero decir que este proceso es completamente viciado, que son 100 diputados, 40 los van a venir por dedazo de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, del presidente y de Mancera. Entonces quedan 60 para elección popular. Nos pidieron los requisitos de firmas para todo el Distrito Federal, aunque seamos uno de 100, nos pidieron del 100% del Distrito Federal, que son las 73,000, prácticamente 74,000 firmas. En el caso de las elecciones que vienen, si no quieren cambiar las reglas, que yo creo que las van a querer cambiar porque les vamos a meter un susto, porque les vamos a tocar el hueso y les vamos a tocar el bolsillo de la corrupción que están utilizando hasta hoy, van a querer cambiar las reglas. Si no las cambian, un candidato para diputado en el 18, para diputado local, debe de andar sobre 5,000 firmas. Diputado federal a lo mejor 7,000, depende del distrito, pero son números que son bastante más moderados y bastante más fáciles de tener. Independientemente de eso, hacer una campaña con los recursos que tenemos en todo el Distrito Federal, bueno, hemos hecho lo que hemos podido y creo que allí estamos en la calle, nos han visto en todas las colonias, si no a unos a otros, yo he ido a todas las delegaciones y creo que hemos hecho una gran labor de concientizar a los ciudadanos. En otras elecciones es un espacio mucho más pequeño, quizá una delegación, quizá un distrito. Yo sí invito a los ciudadanos a que busquen cómo participar en la política, a que busquen ayudarnos y nosotros ayudarlos también a que realmente les pongamos el grillete a los corruptos. Ese gobernador de Nuevo León tiene que estar en la cárcel y no está en la cárcel, ni siquiera lo están tocando. Y ese es el ejemplo porque el Bronco lo dijo mucho y no nos está cumpliendo. También hay que decir que nosotros como independientes tenemos la obligación moral y ante la gente de cumplir lo que estamos diciendo. Tenemos que cumplir. Entonces, sí es un proceso difícil, es un proceso mañoso. Yo les quiero decir que tengan mucho cuidado al votar, que ni una rayita a estos ladrones y corruptos de este lado de la boleta, que son los partidos políticos. Todos son iguales. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, pero todos van por el hueso y por el dinero de la corrupción. Ni un tachecito, ni una rayita. Y les vuelvo a pedir el voto por el número 3, que ahí estaré. Gracias. Gracias, Javier. Ivette. Muy buena pregunta. Nosotros pasamos por un proceso realmente tortuoso, muy complicado. Les comentaba hace unos momentos, nunca había participado en una elección de este tipo, en un proceso electoral. Y desde inicio, los requisitos iniciales son prácticamente sencillos. Cualquier ciudadano como yo, como tú, pudo haber participado. Únicamente tenías que constituir una asociación civil ante el notario, dar de alta, crear una cuenta bancaria donde te van a depositar los recursos en caso de que te aceptaran como candidato independiente y recabar solamente 73,792 firmas, ¿no? Nada más.
Desde ahí, para mí en lo personal fue un proceso bien difícil porque salí personalmente a las calles, principalmente a las universidades, con jóvenes que son los que más se interesan en estos temas. Acudí al Instituto Politécnico Nacional, a la UNAM, a la UAM, al TEC, a muchas universidades con amigos, exalumnos, Exatec, que me ayudaron a recabar las firmas con sus amigos, familiares, vecinos, con todo el mundo. Y afortunadamente lo logramos. Logramos recabar casi 100,000 firmas entre todos. Desafortunadamente el INE, a pesar de que yo reconozco que hemos tenido muchos logros para contar con una institución de ese tamaño, con la democracia que tenemos al día de hoy, yo aplaudo esos logros que tenemos, reconozco el trabajo que se hizo en el INE porque no todo fue malo, sí pasamos cosas muy malas, pero creo que se hizo un buen trabajo. Desafortunadamente el INE no cuenta con los elementos necesarios para darnos la certeza a nosotros como candidatos y a los ciudadanos de que el proceso se hizo como debía de ser. Este es un proceso atípico que nunca antes se había llevado a cabo, nunca se habían registrado tantos candidatos ciudadanos independientes como aspirantes a candidatos. En esta ocasión nos registramos más de 70, únicamente inicialmente le dieron el registro a 10, 11, a 8 candidatos independientes y posteriormente nos dieron a una segunda ronda de candidatos independientes donde entró Ivette Mayorga, pero porque fue una instrucción del tribunal. El tribunal le ordenó al INE que nos diera el registro por no contar con los elementos necesarios para dar la certeza. Yo estuve en el INE haciendo la revisión de firma por firma de las que me contaron como inválidas. Yo presenté un respaldo de 35,000 firmas para ver que realmente eran apoyos ciudadanos reales. Afortunadamente pues estoy aquí, estoy en la planilla con el número 20 y pues aquí estamos. Muy bien. Gracias. Álvaro, en tu experiencia personal. Mira, es lamentable que la democracia hoy dependa del Poder Judicial. Es lamentable porque si nosotros nos analizamos en nuestra formación cuando tenemos nuestros hijos o cuando nosotros éramos niños nos enseñaron que jugar fútbol o jugar matatena o jugar cualquier cuestión tenemos que hacerlo respetando las reglas. Tenemos que hacer un juego limpio. Los partidos políticos no juegan limpio. Desde la reforma del artículo 122 y todos los artículos que tuvieron que reformarse nada más para poder hacer que la Constitución en todos lugares dijera Ciudad de México, cometieron trampa. Nos dijeron, vas a ser autónomo. Pero como niño chiquito no vas a poder hacer esto, no vas a poder hacer lo otro. Y piensen ustedes que como niño chiquito le dicen, ahora vas a tener tu propia recámara. Ya no vas a dormir con tu hermano, vas a tener tu propia recámara. Pero en ella puedes hacer lo que quieras. Sí, seguro, mamá, sí, todo lo que tú quieras. Pero ¿qué crees? Pero tu cama la vas a tener de este lado. Y tu closet lo vas a tener de este lado. Y tu ropa la quiero colgada así y de color así. Oye, espérame, entonces ¿dónde está mi autonomía? Es mi recámara. Pues lo mismo nos dijeron. Nos dijeron, te vas a llamar Ciudad de México. Vas a tener un gobernante que se va a llamar jefe de gobierno de la Ciudad de México. Fíjense nada más el absurdo para los que somos abogados. Nosotros vivimos en una república federal. El pacto federal es que los estados nos unimos a la federación y decimos, acepto tus reglas. Y aquí nos dijeron, oye, yo federación, porque fue el Congreso Constituyente permanente, más los estados de la república, los legislativos de los estados de la república dijeron, al Distrito Federal lo vamos a dejar que sea autónomo. Pero vas a ser autónomo, pero vas a seguir perteneciendo a la federación. En tu constitución tienes que señalar, como si nosotros fuéramos a decir, como independientes, en este caso, oye, ya no quiero ser mexicano. Imagínate nada más el grado de temor que tienen los partidos políticos de perder el poder. Es indispensable que hoy los ciudadanos retomemos la senda de nuestras decisiones. Los partidos políticos sí son importantes. Mencionaba Javier el caso del Bronco. Sí, creo que México está en la ruta correcta. Los independientes podemos hacer un contrapeso importante. Sin embargo, nos equivocamos cuando lo iniciamos a través de los ejecutivos. Llegan solos, llegan con muchos contrapesos que son muy fuertes, que son los partidos políticos. El lugar perfecto para los independientes está en los legislativos, porque es en donde tiene que estar la voz de la ciudadanía para decirle a los gobernantes cómo deben hacerlo.
qué es lo que queremos que hagan. Y esta es una oportunidad vital. No hay otra oportunidad para tener una constitución en la Ciudad de México. Y si votan por cualquiera de los independientes, están votando por ustedes. Si votan por el número 14, créanme, están votando por ustedes, por su familia y por su bienestar. Muchísimas gracias. Pues quiero agradecerles a ustedes tres el haberse tomado el tiempo para venir a compartirnos sus propuestas, sus experiencias personales también, en todo lo que tuvieron que pasar para poder aspirar a una candidatura a la Asamblea, ¿no?, Constituyente. Yo agradezco en nombre de la Asociación de Egresados de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y dejamos este espacio para poder cultivar la cultura democrática y realizar un voto informado el próximo 5 de junio, dado que son elecciones en las que se definirá el destino de nuestra ciudad y no sabemos por cuánto tiempo. Es histórica esta elección. Así es. Muchas gracias. Gracias. Y felicidades a ti.